Bueno, vamos a hacer 3 y comenzamos. Om, Om, Om. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Hoy vamos a empezar el capítulo 11 del Gita comentado por Sai Baba. Vamos a leer 3 páginas aproximadamente. Recordemos que el próximo fin de semana no tendremos círculo de estudios porque está el encuentro nacional en Ocancani, en Recreo, una ciudad de recreo muy cerquita de Santa Fe Capital, para celebrar los 100 años de advenimiento de Satya Sai Baba. Así que Dios mediante la vamos a pasar muy, muy bien. Por eso es que la mayoría vamos a estar allá, así que el fin de semana no va a haber círculo. Vamos a retomar dentro de 2 semanas. Bienvenidos todos los que están sumando, los que estamos. Y comenzamos. Capítulo 11, página 80. ¿Cómo podrían personas tan consentidas y cómodas alcanzar la liberación? Si un maestro espiritual no es capaz de atraer a esa clase de discípulos, ¿por qué ha de deplorar su suerte? Resulta extraño que haya gurús que se lamenten de no poder atraer tales discípulos. Los comedores de opio, los fumadores de marihuana, son incompetentes para ser gurús. Solo son engañadores. ¿Cómo pueden ser maestros aquellos que gastan todas sus energías en asegurarse el sustento? ¿Y cómo pueden ser discípulos aquellos que solo buscan satisfacer sus antojos sensuales? Los primeros son gurús del dinero y los segundos son discípulos del orgullo. Considerar a esa clase de personas como gurús o discípulos es arrastrar esos benditos nombres al lodo de la infamia. ¿Quién entonces es el auténtico maestro espiritual? Es aquel que enseña el camino para destruir a la ilusión y al engaño. ¿Y quién es el genuino discípulo? Es aquel que trata de controlar y conquistar la huidiza mente. Los maestros, los gurús de hoy, suelen gritar desde sus tribunas lo que apenas la víspera embutieron en sus cabezas a la luz de la lámpara de medianoche. Su actuación equivale a vomitar el alimento que tragaron antes y nada más. Hablan como los loros que reproducen solo lo que han aprendido de memoria. Hasta los niños saben que la codicia y la ira tienen que ser dominadas. Pero en esa gente, la codicia y la ira, la envidia y el odio, la lujuria y el orgullo, asoman sus demoníacas cabezas en cada palabra que pronuncian, en cada acto que ejecutan. Si aquellos que dicen ser gurú no dominan ellos mismos estas propensiones, ¿cómo pueden tener éxito los infortunados discípulos que a ellos recurren? Si el gurú tiene espíritu de sacrificio en grado sumo, estará saturado de simpatía altruista y tratará a todos del mismo modo. Tratará también de sostener siempre la verdad, con el atma infundida de pensamientos fortalecedores. Se esforzará por lograr una vida sin sufrimiento para todos, llevando una vida dulce y sencilla, satisfecho tan solo con la oportunidad de poder mostrar a otros el sendero y las sagradas virtudes. Entonces quizás solo unos cuantos discípulos se reunirán en torno suyo. Podrán atribuirle faltas que lo mancillen y suscitar dudas respecto a su integridad y autenticidad. Pero el gurú seguirá tan sereno como siempre, puesto que no sufre pérdida alguna. La pérdida la tendrán los discípulos, que así dejarán escapar su gran oportunidad. De una cosa estén seguros: mientras la ilusión de que uno es el cuerpo no sea desechada, Dios no podrá ser realizado. No importa lo lejos que uno lo busque o cuántos gurús se hayan podido seleccionar y servir. Si se aferran a esta ilusión,
toda meditación, toda repetición del nombre, toda el agua de todos los sagrados estanques en que logren bañarse serán insuficientes para que tengan éxito. Todo su esfuerzo será tan inútil como intentar desaguar un bote con un recipiente lleno de agujeros. Los jefes de familia que desempeñan bien sus deberes son en todo caso preferibles a tales sadhus. Aquellos cumplen el deber que les corresponde en cada etapa de su vida y caminan por el sendero correcto con el recuerdo constante del Señor y alcanzan de esta manera la meta. Si la naturaleza de los gurús y de los discípulos de hoy día hubiera de tomarse en consideración, volúmenes enteros podrían escribirse, pero eso sería dedicar tiempo precioso a discusiones que no son esenciales. Así que regresaremos a nuestro tema principal. Tan solo hablar del sagrado lazo gurú-discípulo que une a Krishna y Arjuna, al mismo tiempo que de los gurús y discípulos de hoy día, sería un sacrilegio. Ellos son únicos, incomparables, un ser supremo par, por ningún otro igualado. Tienen que ser considerados como el ideal por los aspirantes y los maestros. Arjuna se inclinó humildemente y cumplió con sinceridad los preceptos del gurú. Krishna alentó lo que realmente era beneficioso para Arjuna, dio plena consideración a lo que realmente promovería la reputación, la bienaventuranza y el dharma de Arjuna. Lo atendió y lo cuidó como el álido mismo de su vida. Esa es la clase de maestro que el Señor fue para él. Krishna es el ser supremo, Paramatma. Arjuna es el ser individual, Shivatma. Krishna es el mejor, el más alto, Purushottama. Arjuna es el mejor de los hombres, Narottama. Esa es la razón por la cual son el gurú y el discípulo ideales. Otros lo son solo de nombre. Los discípulos voluntariosos y los gurús ebrios de poder están simplemente malgastando sus vidas en vanos logros. Krishna es un océano de amor. Cuidó de Arjuna como uno cuida los ojos o el corazón. Le enseñó la santidad y lo transformó en santo. Amó y fue amado más allá de toda comparación. Eso hace que un maestro espiritual sea auténtico. Y Arjuna, él también es un ser extraordinario. Su renunciamiento es irreprochable. Por crítica que fuese la situación, él se mantenía fiel al mandato de la palabra de Krishna. Su camaradería con el Señor fue como una armadura que lo protegía de todo daño, como el cuerpo mismo en que moraba, como algo a lo que debía nutrir, fortalecer y cuidar. Aunque se tratara de una fuerza poderosa, estaba presto a eliminarla si era necesario. Así es como gurú y discípulo deberían estar unidos. El Señor, que es la personificación del amor, se dio cuenta de la sinceridad del discípulo, estimó sus logros y enseguida le detalló los beneficios y la gloria que otorga el conocimiento del Atma. Kaunteya, que es un apelativo de Arjuna que significa uno que asimila tranquilamente. Kaunteya le dijo, mediante el conocimiento tú puedes ver en ti mismo y en mí a todos los seres. Luego la dualidad y la consiguiente ilusión desaparecerán, como las tinieblas se dispersan al salir el sol. Sairam, acá cortamos la lectura del día de hoy. Por suerte somos muchos conectados. Albina, te vamos a dar paso, después Marcos Erice. Muchas cosas a tener en cuenta y muchas cosas que han sucedido también en la vida de Saibaba, ¿no? Cuando habla de las críticas que se le hacen a los maestros y la pena por los discípulos en dejarlo ante estas violencias que se ejercen sobre los maestros y demás, ¿eh? Zaira, así es, Horacio. Este tramo de lectura me fue haciendo recordar todo, ¿no es cierto?, el trayecto
hasta encontrar a Sai Baba. Y como uno fue pasando por en esa búsqueda, por distintas situaciones y contactándose con personas que, si bien tenían mucho conocimiento espiritual, hablo por mí, ¿no? En mi caso, algo había dentro que, que al tiempo me decía, no es por aquí. Pero hay algo, cuando empecé a estudiar parapsicología y empecé a adentrarme en lo que era la reencarnación y todo eso, la mente era utilizada como para obtener ciertos poderes, cosa que me llamaba grandemente la atención. Pero me acuerdo que yo le decía al profesor que nos enseñaba, yo tengo, le decía, una venda negra acá, y yo sé que hay algo más, pero no sé qué es. Era como una ceguera espiritual, pero que yo sabía que había algo más. Este profesor, que tenía muchas cualidades, como la de pasar a otras dimensiones y todo eso, me miraba y se reía nada más. Y cuando él se reía yo le decía, usted sabe y no me lo quiere decir. Y, y agradezco que no me haya dicho absolutamente nada, porque esa duda, esa ceguera espiritual, porque yo la sentía, me llevó a Sai Baba. ¿Cómo reconocer a un verdadero gurú, no? Creo que en mi caso, por lo menos, hubo algo interno que me iba guiando. Cuando llego a conocer a Sai Baba, que estaba plenamente en lo mejor de mi vida, tenía todo, no necesitaba nada, de tal manera que cuando voy personalmente a verlo y todo, no tenía nada que pedirle, absolutamente. Teníamos muchos proyectos con Ernesto, muchos. Y uno de ellos era irnos de Buenos Aires hacia el sur para estar en una escuelita abandonada de los mapuches. Y, y cuando Ernesto le cuenta ese proyecto a Baba, Baba lo bendice 3 veces. Entonces salimos felices de esa entrevista porque era como que teníamos ya todo. Habíamos conocido a Dios y teníamos un proyecto grandioso, hermoso para realizar. Y a los pocos meses se nos vino el mundo encima. Ernesto empieza con todo un problema de salud, la ceguera, por la cual ya no podíamos realizar nada. Si yo no hubiera sabido, sentido, experienciado que Baba era Dios, hubiera pensado que era todo lo contrario, porque era como que conocerlo había tirado abajo todos nuestros proyectos de salud, absolutamente todo, y eso hubiera bastado para decir no es Dios, pero sabía que era Dios. Y sabía que dentro de toda esa confusión, Él era la luz. Y
Y lo que más por allí me daba era que mucha gente decía, fueron a conocer a Dios y a la final miren todo lo que les pasa. Entonces yo empezaba como a defender a Baba, pero después a solas, hablando con él, yo le decía, escúchame, mira todo lo que nos manda, todavía te tengo que defender, le decía, porque era como que la gente que nos conocía nos decía, no es Dios, si Él hace todo esto, no es Dios entonces. Y, y el asunto fue defenderlo después que vamos a India, en mi caso pensando que lo iba a curar. Ernesto no, porque Ernesto era otra persona, no era una persona egoica como yo. Y entonces todo el mundo estaba contento porque nos iba muy bueno, ya que teníamos tanta fe en ese gurú, Ernesto iba a volver curado, viendo. Y volvemos como nos fuimos. Y vuelta otra vez a defender a Baba. Y vuelta otra vez que yo le decía, pero Baba, todavía te tengo que defender. Yo creo que en esto de conocer al maestro hay algo que nos dice o que me dijo en mi caso que él era el verdadero maestro, aun cuando todo el mundo se me vino abajo. Albina, para el Sí, que no conoce esa parte trascendental para mí de tu historia, contalo en algunos minutitos cuando vos le escribí la carta pidiéndole a Baba que le devuelva la vista, esa situación, por favor. Eso es así es. extraordinario. Vamos, yo le digo a Ernesto, no vivíamos en Buenos Aires, vamos a verlo a Baba que seguro que él te cura. Y nos fuimos los dos solitos, no con un grupo, solos. Y no voy a contar todo lo que fue la epopeya, pero que fue realmente guiada por él. Llegamos al Ashram y yo le escribí a Baba pidiéndole que le devolviera la vista a Ernesto. Incluso me aprendí de memoria la frase en inglés de que, de que Ernesto estaba ciego. Y como no me recibía la carta, yo se la di a Ernesto, porque era más probable que pasase por lado de Ernesto y le recibiera la carta que a mí. Y pasaron varios días, yo miraba y no recibía la carta. En una oportunidad pasa Baba y yo le digo en inglés, Baba, mi esposo está ciego. Baba me mira y me hace un gesto con la mano y sonriente me dice, oh, yes, yes. Bueno, dije yo, ya está. Y en un momento dado, Ernesto me dice, mira, Albi, esta carta no va. Yo te voy a dictar una carta para Baba y escribímela. Entonces en la carta me pone que él no le pedía a Baba la visión física, sino la visión espiritual. Y yo decía, ¿pero qué le está pidiendo? Yo no pongo eso. Y después dije, no, no puedo traicionarlo, Ernesto, tengo que poner lo que él me dicta. Y sigue diciendo en la carta, si es tu voluntad devolverme la visión física, yo estaré feliz. Pero si no es, si tu voluntad es no devolverme la visión física,
te pido que me otorgues la espiritual. Y fue una carta bastante larga. Entonces, mientras yo la escribía palabra por palabra, mi mente le decía a Baba, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso. Doblo la carta y se la doy, él la pone en su bolsillito y vamos al darshan. Y pasa Baba, como siempre, por el lado de nosotros. Yo estaba, como éramos pocos, bueno, pocos, comparado con lo que era después, eh, casi siempre me tocaba primera fila. Y pasa Baba, ni me mira prácticamente, pero eso no me interesaba. Yo estaba interesada en que le tome la carta a Ernesto. Para esto yo ya casi me había olvidado lo que decía la carta. Baba en ese darshan no toma ninguna carta. Y yo dije, tampoco va a tomar la de Ernesto, porque yo ya había reaccionado lo que le pedía a Ernesto, y yo dije, qué bueno, no toma ninguna carta, tampoco va a tomar la de Ernesto. He aquí que se acerca a donde está Ernesto, que Ernesto estaba con la carta y se la mostraba así, y le toma la carta. La única carta que toma en ese darshan. Baba vuelve, va en fila hacia el mandir con la carta de Ernesto haciendo este gesto con la carta. Se acariciaba la mejilla. Como que piensa algo, se me ocurrió a mí, se detiene y vuelve. Y vuelve recorriendo la hilera de las mujeres y se para delante mío, me muestra la carta y me sonríe. Me dan ganas de llorar todavía. En ese momento, todas las mujeres que me rodeaban se largan a llorar y me dicen, Albina, Albina, le va a devolver la vista a Ernesto. Y yo lloraba porque sabía lo que decía la carta. Y, y bueno, fue así. Después nunca más le pedí a Baba que le devolviera la vista, porque cuando Baba me muestra la carta, lo hace con una felicidad tan grande que yo pensaba que yo no podía quitarle esa felicidad a Baba. Y nunca más le pedí, nunca más, aunque me dolía el alma. Y tal fue así que tuvieron que pasar años para que yo me diera cuenta que Ernesto había pedido exactamente lo que tenía que pedir. En una Y así, entrevista, con tal pedacito de la entrevista que le dice a la gente que él sobre la visión. bueno, tenemos entrevista en una oportunidad, ¿no? Eh, Ernesto, que ya estaba con los chicos que lo llevaban, ¿no? A la entrevista, ya les había dicho, siéntenme al lado del sillón de Baba. Y Baba siempre se queda en la puerta y dejan pasar a todos primero y después va él y se sienta. Baba se da vuelta así y ve que Ernesto está sentado a los pies del sillón. Y antes de que terminen de pasar, ¿no es cierto?, los devotos a la entrevista, se va corriendo, lo levanta Ernesto. Si alguien lo ha conocido a Ernesto, Ernesto a mí me llevaba una cabeza. Es decir, que le llevaba más de una cabeza a Baba.
Ernesto era una persona fuerte, digamos, robusta, aún en su delgadez. Yo no sé cómo hizo Baba para levantarlo, como si fuera una plumita, porque me parece verlo, y lo sienta en un sofá, ahí al lado. Y luego va a la puerta a seguir recibiendo a los devotos. Baba empieza a hablar como hace siempre, ¿no? Y luego lo mira Ernesto, se acerca, le saca los anteojos y nos mira a todos. No a mí, puedo asegurar, porque Baba ya sabía. Y dice, ustedes quieren que yo le devuelva la visión, pero no dice, porque él ve vibraciones espirituales. Así dijo, él ve vibraciones espirituales y le vuelve amorosamente a colocar los anteojos. Y es verdad, Ernesto tenía una visión espiritual que tenían prohibido que yo lo comentara, porque yo era muy de comentar, no todo. Ernesto me decía que él acá en la frente, donde yo antiguamente tenía como una venda negra, él tenía como una pantalla de televisor, en ese entonces no había computadora, no la conocíamos, mejor dicho, y se le acercaban seres a hablarle, a darle como instrucciones o lecciones, no sé, porque nunca me lo dijo. Y yo le preguntaba por qué no me lo podía compartir cuando él había podido compartir todo en su vida conmigo. Y me dijo porque eran solo para él. Así que yo no sé qué era lo que esos seres que se le acercaban y que él veía le comunicaban, pero Baba sí, él lo sabía. Y, y bueno, eh, esta comunión que teníamos con Sai Baba, que tenía Ernesto con él, pero que yo llegué a tenerla también a los golpes y a los porrazos, pero siempre teniendo esa fe infinita de que él era Dios, hizo que, a pesar de todo, de todo, de todo, no siguiera buscando, porque sabía que había llegado al final del camino, que él era Dios, él era la verdad, y que lo que yo no sabía cuando lo conocía a Baba era todos sus mensajes. Yo no tenía mucho conocimiento de los mensajes de Baba, no mucho, no, casi nada. Y creía que con solo conocerlo a Dios ya bastaba. Así que bueno, para no distraer más, ¿no? Eh, después tengo también unas cositas para decir sobre la batalla. Vamos a ver cómo Soy muy- seguimos ahora. Nos hiciste emocionar todo, Olvina, vamos a ver cómo seguimos. Y un claro ejemplo de cómo el maestro prioriza el avance espiritual sobre el circo, ¿no? Y lo que Sí, hubiera trascendido si le volvía la vista, que era hacer un clip para él, ¿no? Qué barro, qué profundidad. ¿Eh? sí. Bueno, Marco Erice, no sé cómo va a seguir. Adelante. La verdad que después de escuchar a Albina, es como que me quedé sin letra, ¿viste? Estamos volando porque Albina, en vivenciamos, serio, nos ponemos en la piel de Ernesto, de Albina, hasta en la piel de Baba nos ponemos. realmente me agarró piel de gallina y como bien dijo Andrea, movilizó el corazón, ¿viste? Nos llevaste a Prayanti, a la presencia de Swami, Albina. Entonces, cuando yo me quedé corto, porque lo que voy a hablar ahora es más, es desde otro lugar. Entonces, como dices, Horacio, espero tenerla que hacer el enganche. Claro, volvamos a Maya.
Recordemos, como nos dice el Advaita Vedanta, que todo es referencial, todo, absolutamente. Entonces es importante saber en qué nivel de conciencia estamos definiendo las cosas cuando las definimos. Y los niveles de conciencia son tres. El nivel de conciencia del Bhutakaya, que es el del cuerpo, el nivel de conciencia de la mente, el Chitakaya, y el nivel de conciencia de Atma, que es Chidakaya. Entonces aquí Swami en la enseñanza de hoy da a través de lo que dijo Krishna a Arjuna, una enseñanza absoluta de cómo nosotros debemos actuar. Y dice así, de una cosa estén seguros, y esto lo dice Baba, mientras la ilusión de que uno es el cuerpo no sea desechada, Dios no podrá ser realizado. No importa lo lejos que uno lo busque, a cuántos gurús se hayan podido seleccionar y servir. Si se aferran a esa ilusión, toda meditación, toda repetición del nombre, todo el agua de todos los sagrados estanques en que logren bañarse, serán insuficientes para que tengan éxito. Todo su esfuerzo será tan inútil como intentar desaguar un bote con un recipiente lleno de agujeros. Mediante el conocimiento, otra frase, tú puedes, y este conocimiento es ñana, que es también el autoconocimiento, tú puedes ver en ti mismo y en mí a todos los seres. Luego la dualidad y la consiguiente ilusión desaparecerán, como las tinieblas se dispersan al salir el sol. Termino con una frase para luego entrar en la repetición. Sadhana o práctica espiritual, lo dice Swami en un discurso que se llama La visión de Atma, el 21 de febrero de 2001. Sadhana o práctica espiritual no quiere decir realizar buenas acciones, como yapa, que es la oración, o dhyana, la meditación. El verdadero sadhana consiste en eliminar la ilusión que envuelve al antakarana, que es el instrumento interno. Quiero explicar un poquito esto según lo que he ido aprendiendo. Primero, hay dos palabras que son vitales y por eso en sánscrito existe la otra palabra que es la que elimina esto. Las dos palabras vitales que nos asocian a, a nosotros como humanos es yo y mío. Yo en el sentido de, como veremos dentro de 2 semanas, me creo el hacedor, me creo el veedor. En tanto yo crea que yo soy el que hace las acciones, estoy siempre en el rol de Jiva, en el Maya, en la mente. Yo soy el que hace. Y en el discurso, por eso la ontología del lenguaje es fundamental. O ratifico ese lugar o salgo de ese lugar. ¿Y cuál es la palabra? Neti, neti, neti. Esto no es una vía. Bhagavan también dice otra que puede ir directo. Yo soy yo, digan yo soy yo. Yo soy yo. No ni Marcos, ni Juan, ni Pérez, ni quien sea. Yo soy yo. Entonces, en la medida en que mi discurso diga que yo hice tal cosa y yo hice tal otra, si no tengo claridad respecto de que yo no soy el hacedor, voy a seguir ratificando a través de mi discurso que eso es yo. Marcos. Y la otra es, esto es mío, esto es mío. Lógicamente, en nuestro discurso diario a veces nos toca hablar de eso, en el sentido de mi coche, digamos, esto, tal o tal cosa. Pero tener claridad en ese momento de que yo estoy hablando algo para aquel que va a decodificar en el contexto cultural en el cual se encuentra. Pero internamente debo saber de que no es así. Y si no tengo esa claridad, sigo ratificando de que yo soy el hacedor.
Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Sobre todo hay una cosa interesante para este grupo de círculo de estudio. Nosotros ya estamos en un nivel realmente en el cual estamos ya, digamos, aunque sea parcialmente, en la conciencia, digamos, en la conciencia infinita en el Chitakaya. Pero la mayoría de las personas que nos rodean en los contextos del mundo no es así. Lo veremos también dentro de 2 semanas, lo que dijo Swami en 1968 en Madras, en una convención internacional de servicio de la organización SAE. Entonces, cuando Swami ratifica que la práctica, digamos, la práctica espiritual o sadhana no quiere decir realizar buenas acciones como japa y dhyana, y luego se refiere en eliminar la ilusión que envuelve al antakarana. Muchas personas no saben qué es el antakarana, pero así como tenemos los órganos de los sentidos, tenemos los órganos internos. ¿Ya? Esa mente mayúscula involucra manas, que es la mente, digamos, común, donde están los pensamientos, buddhi, que es el intelecto, y aquí, digamos, tiene una ramificación que está asociada a Meda, que es Meda Shakti, que viene a ser el poder divino de Maya, que es la inteligencia práctica, pero tenemos la sabiduría. Por otro lado, tenemos a Chitta, que es la memoria y de donde surge la voluntad y el deseo para hacer las cosas, y el sentimiento de ego que recubre todo esto. Entonces, esa palabra yo es clave. Esa palabra mío es clave. En tanto yo me crea el hacedor, no funciona y por eso es esa ilusión. Pero esa ilusión está asociada a Maya, que es lo aparente. En sánscrito también es mitya. Entonces el asunto es, en nuestro sadhana, el trabajo consiste en estar o preguntándonos permanentemente, ¿quién soy yo? Hasta tanto no tenga todavía la conciencia. Y una vez que yo sepa que yo soy la conciencia, no hay problema, puedo jugar el rol, pero yo sé que es la conciencia. Marcos, que no existe, que no es autosustentable, ni el cuerpo ni esta mente son autosustentables por sí mismos, sino que son expresión, emanación de la conciencia infinita, no puede tener la capacidad de poder encontrar la conciencia porque lo limitado no puede alcanzar lo ilimitado. Entonces, digamos, este paso es importante. Y quiero terminar algo que muchas veces lo hemos leído en el sagrado Yoga Vasista, que si yo voy a hacer una acción, por ejemplo, meditar, vamos a suponer, ese yo que medita, ¿quién es? No es Marcos. Entonces, si me pongo a sentarme a meditar, me voy a poner a meditar. No es Marcos, es la conciencia, es la gente, es la conciencia. Por más que es el observador, uno de esos atributos en el plano del Chitakaya y del Bhutakaya es la acción, es la acción. Pero la conciencia es el agente de la acción, no Marcos. Y esto es importante. Si voy a realizar un seva, como seva, una acción, no es Marcos, es la conciencia infinita, solo la conciencia infinita. Brahman conoce a Brahman, solo Brahman ve a Brahman, solo Brahman busca a Brahman. ¿Ok? Entonces, Swami nos dice, en la última etapa de su vida encarnada en ese cuerpo de Sai, ¿no? Digan, yo soy yo, porque al decir yo soy yo es Aham, es Atma, y ni Marcos ni el cuerpo de Marcos. Y por eso me pareció interesante esta frase, porque cuando dice, y la repito y cierro, dice, de una cosa estén seguros. O sea, Swami nos da como llamamos en Argentina, nos da la justa, nos da la premisa. De una cosa estén seguros. Mientras la ilusión de que uno es el cuerpo no sea desechada,
Dios no podrá ser realizado. Y esto es, wow, muy fuerte. O sea, es necesario saber que yo, que yo soy Brahman, que yo soy la conciencia infinita. Y eso es realizar, to realize, darse cuenta de que yo soy Dios. Marco, No importa. perdón, y repito estas 4 líneas que leímos hoy. ¿Quién entonces es el auténtico maestro espiritual? Es aquel que enseña el camino para destruir a la ilusión y al engaño. Excelente, excelente. No importa lo lejos que uno lo busque, o cuántos gurús se hayan podido seleccionar y servir. Qué interesante esto. Si se aferran a la ilusión, ¿y cómo uno se aferra a la ilusión? A través del discurso, a través del discurso. Por eso Swami dice que uno de los primeros sentidos que debemos controlar para controlar los sentidos y controlar la mente es la lengua y la vista. La lengua es vital, es increíble, pero observar sin concluir, observar sin conceptualizar. No digo que sea fácil, es simple, pero no es fácil. Lo digo por experiencia propia. Simplemente al principio es morderse la lengua. Llega un momento en que uno toma las cosas con naturalidad y queda callado. Si se aferran a esa ilusión, toda meditación, qué interesante, toda repetición del nombre, o sea, yo puedo hacer Yapamala, ¿quién es el que ya hace Yapamala? Y Marcos. No, no es Marcos, ese es el yo fantasmagórico, es el yo ilusorio el que hace la meditación. Todo el agua de todos los sagrados estanques en los que uno logre bañarse serán insuficientes para que tengan éxito. Sirven como metodología para limpiar la mente, pero no para tener conciencia de quién soy yo. Todo su esfuerzo será tan inútil como intentar desaguar un bote con un recipiente lleno de agujeros. ¡Wow! Swami es categórico. Jay Sairam. Qué lindo, sí, tal cual. Y después acá agrega, ¿y quién es el genuino discípulo? Ajá. Es aquel, y acá viene una palabra que me encanta, que trata de controlar y conquistarla huidizamente. Como que estamos todavía en batalla, no el que conquistó, nosotros estamos en eso, el que trata, y eso nos da fuerza, nos estimula a seguir, porque somos así, somos una hojita en el viento, porque la mente es terrible. ¿O no, don Guillermo? Una gracias, Marco. Guillermo Navarro, después vamos con Andrea. Buenos días a todos. Bueno, como expliqué como el mensaje que envié en el chat, muchas gracias, Albina, por compartir esa tan personal y significativa y trascendente historia. Y que por cierto es emocionante, cuando la correlaciono con el texto de hoy, me doy cuenta de que el rol del discípulo, de alguna manera tiene que ver con eh, la trascendencia, la liberación, mucho más allá del apego a los deseos que uno pueda tener. Y eso da cuenta de lo que dijo Marco recién, la pregunta, ¿quién soy yo? Porque si uno genera instancias de peticiones, la pregunta que me hago yo es, ¿esas peticiones son para satisfacer a quién? ¿A uno como persona? ¿Al ego que tanto daño nos hace? ¿A esta mente tan, tan difícil de controlar o imposible de controlar? Entonces, pareciera ser de que en el rol de discípulo, y siguiendo un poco la línea de la idea de fuerza del texto, está en buscar la trascendencia. Y aquí aparece una frase que a mí me pareció muy significativa, donde dice en algún momento de que, hablando de Dios, que es la personificación del amor, pero después dice algo muy concreto, dice, Dios, en el fondo, se puede interpretar, explicita de que los beneficios y la gloria que otorga el conocimiento del alma, mirando hacia ti mismo, generan, como se llama, la posibilidad de que la ilusión desaparezca.
Entonces, pareciera ser de que en nuestro rol de discípulos, si tenemos claridad de lo que buscamos al final del día, a través del amor, vamos a encontrar de que ésta se obtiene a través del conocimiento del alma. Y el conocimiento del alma se puede buscar a través de diferentes medios, pero el fin último, o tal vez el camino, tal vez más, bajo mi modesto punto de vista, tal vez más seguro, sea entendiendo que hay que generar definitivamente un desapego por este cuerpo que, que no es sustentable, como se ha dicho muchas veces, y que la trascendencia está en el ser. Y como se dice por ahí, como se dice, solo el ser puede ver al ser. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo, muchísimas gracias. Vamos con Andrea, después ojalá Miguel pueda expresarte. Vamos con Dardo, Raúl. Adelante, Andrea. Buen día a todos. Gracias por estar. Gracias, Albina, por seguir compartiendo esta historia. Hay que escribir el libro de la vida de Albina. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero hay que dejarlo por escrito todo esto. Con respecto a mi experiencia personal con el gurú o con encontrar el camino, como Albina decía, lo negro que tenía acá. A mí me pasaba también escuela católica, yoga, meditación. Hay un maestro de yoga acá en Rosario, es muy conocido hace mucho tiempo, donde hace, yo no sé si los sigue haciendo, los talleres en meditación en el ser, sin un dios, sin una deidad, pero con una orientación al ser, al adentro, a la introspección, al autoconocimiento. Hice varios talleres, pero era como que me faltaba algo. Seguía como cuando vemos en el cine películas que son basadas en la historia real, me pasaba eso, como que era el spin-off, como que era la historia contada por otro o vista por otro. Lo puedo hoy relatar con el diario del lunes, en ese momento no me daba cuenta. Cuando empiezo a escuchar de Baba por un amigo acá de Rosario, es como que el escritor de la historia era él, como que era la historia, la base, la, la, la verdadera. Me empezó a pasar eso, a llamar la atención en los discursos, en los relatos, bueno, cuando empecé a leer y cuando lo empecé a escuchar, no entendía. En inglés, empecé a ver las traducciones, muchos trabajos ya hechos de Marcos, de gente que ya tiene un camino acá, de Raúl también, varios libros. Y ahí como que me di cuenta que era por ahí, que era ese camino, como que mi ser, mi algo de adentro me decía, ah, por acá. Encontré que no lo entendía el lenguaje, pero algo en el cuerpo me decía que tenía que seguir por ahí, seguir escuchándolo por ahí. Por ahí no tengo las palabras como para explicarlo, pero es algo inconsciente, hipnótico, intuitivo, que era por ahí. No me hacía falta todo el marketing que hoy en día tienen muchos gurús, muchos maestros, por las redes sociales, ni hablar. Hay publicidades cada tantos segundos que por la suscripción de tantos dólares al mes te va a llegar el mensaje del día de por dónde tenés que ir para alcanzar la luz. Y si tenés si pagás anual, más rápido vas a alcanzar la luz. Entonces, creo que hoy en día cada vez es más difícil encontrar la verdad con B mayúscula. Así que estoy feliz de estar en este camino, de estar con ustedes y de tener este horizonte que está más claro que el agua. Gracias, Zairam. Qué lindo, muchas gracias, Andrea. Miguel, ¿podés expresarte, por favor? Airam. A ver si. Ya, listos, gracias. Es que no podía activar el micrófono. Muchas gracias por todos los comentarios. Agradecimiento especial a ti, Horacio. Agradecimiento a Albina, a Marcos Erice y también a Dardo, que realmente hace una
recolección de los discursos de Baba y nos aumenta esa información que podemos ir a buscar y que nos va enriqueciendo poco a poco, pues porque empezamos a estudiar o a ampliar aún más este estudio del Gita. Bueno, acá me llama la atención del texto de hoy es precisamente la semana anterior hablábamos de las características del maestro. En esta semana, en este capítulo 11, Swami nos está recogiendo es qué características deben tener ese maestro y ese discípulo, cómo debe ser esa relación que ellos mantienen. Y esa relación que Swami le comienza a establecer a Arjuna, lo invita a que aumente su autoconfianza, a que eleve su nivel de conciencia. Le dice de alguna manera que su conciencia es su guía y ella debe dictarle su comportamiento. Asimismo, pues esos sentimientos a veces de culpa que nacen en nosotros, pues son la causa de lo malo y la fuerza y confianza con que Swami nos invita a superar y a aumentar ese contacto con Él en nuestra conciencia y activar ese ser interno, pues es la causa de lo bueno. Entonces es algo muy bonito que no solamente se quedan hablando cuáles son las características del devoto, cuáles son las características del maestro, sino también al mismo tiempo tiene que haber cómo es esa relación. Nosotros tenemos una relación con Baba. El maestro físicamente, hablando de forma mundana, pues no lo tenemos, pero tenemos sus enseñanzas que quedaron plasmadas en muchísimos libros y además de eso en los mensajes de Satya Sai y precisamente en, en esta interpretación del Gita, hagamos de cuenta más bien sería como una especie de una ampliación, un Gita 2, un Gita 3, pero la enseñanza sigue siendo muy profunda. Entonces, como discípulos debemos seguir el camino recto que nos dicta nuestra conciencia. Ese es el camino de la vida buena. Y es posible que tengamos de pronto altibajos económicos, a veces esos altibajos nos invitan a acelerar en nuestra marcha y andamos enloquecidos buscando de pronto soluciones para el dinero. Pero cuando aparece esa prisa, se produce la pérdida y la pérdida produce preocupación. Entonces, por eso Swami nos recomienda no vayan deprisa, entonces salgan con tiempo, manejen con cuidado y lleguen con bien al lugar a donde van a llegar. Pero eso no solamente es aplicable para conducir un carro o para comportarnos nosotros con nuestro automóvil por una autopista, sino al mismo tiempo es en todos los aspectos de nuestra vida que debemos mantener la calma para que esa prisa no cause pérdidas y no nos dañe el día, ¿no? Bueno, Sairam, Qué muchísimas lindo, gracias. qué lindo, Miguel. Siempre tan lindo escucharte. Muchas gracias. Bueno, Dardo, querido, después vamos con Raúl. Adelante, Dardo. Bueno, buen día, ¿qué tal para todos? Sí, Perdón, Dardo, la semana que viene estás en Ocancani, ¿no? sí, me estoy preparando. Vale. Ya le Ahí pregunté en a Silvia, entrevistas privadas ni hablar. le vamos a generar a Dardo. A ver. Ah, bueno, sí, vamos a estar todos. Ojalá puedan ir muchos de los de ustedes de acá y otra gente más, ¿no? Devotos de Baba. Para destruir la ilusión, Horacio, para destruir la Claro, ilusión. para destruir la ilusión vamos a unas comidas extraordinarias que hacen ahí. Bueno, esa frase que vos apuntaste acá, fantástica, porque es la clave exacta de lo que es el verdadero gurú. Fíjate cómo la historia de Albina nos cuenta que justamente lo que hace Baba como el máximo gurú, destruir la ilusión y el engaño. La ilusión que tenía Albina de que se le devuelva la vista al marido.
cosas que siguen siendo de este mundo fenoménico, de lo material, de Maya, y seguimos, porque el ego sigue todavía vivo, vivito y coleando, decíamos, que quiere prenderse de la Maya, quiere seguir con algo, lo digo por mí y por la mayoría de los que habitamos la Tierra, ¿no? Están ahí queriendo esperar algo del mundo. Y Baba acá busca destruir la ilusión y el engaño. Qué interesante, porque esas dos palabras van juntas. Van juntas porque en realidad la palabra es moja, uno de los 6 enemigos internos que Baba siempre nombra en sánscrito. Moja, que es como la ilusión de seguir esperando cosas que no son la verdadera salida. Es un engaño, una ilusión en el sentido de que no esperemos más nada que nos va a poder dar la felicidad acá. Por eso él llama siempre bienaventuranza. La describe como bienaventuranza cuando está más allá de la felicidad mundana. Con respecto a eso de la destruir el engaño y la ilusión, yo también tuve una experiencia. Voy a tratar de contarla cortita con respecto a una carta que le escribí a Sai Baba. Pero fíjense que qué curioso también lo que pasó, porque yo llego al Ashram 2010 sin conocer nada. Albina me había orientado un poco cómo iba a ser la historia, y empiezo a vivir todo, todo en el Ashram, las 24 horas, todo, conocimientos de todos lados, opiniones de todos lados, la mente se dividía para todos lados, pero yo tenía claro algo acá adentro. Yo estaba buscando eso que no sé qué era, que era el ser, que luego iba a descubrir que Sai Baba lo enseñaba a encontrar, y que él mismo era el ser, y que nosotros somos él, éramos el reflejo. Bueno, o él era el reflejo nuestro, es lo mismo. ¿Y qué pasó? Aunque uno tiene una decisión tomada y sabe que quiere buscar algo más allá de este mundo, la mente, mi mente, empezó a confundirse con todos los consejos o lo que la gente exteriormente hacía. Y lo primero que noté, dentro de 1000 cosas, porque yo vivía paralelamente 1000 cosas en esa experiencia en el Ashram, 2 meses, los primeros 2 meses que fui, que estaba Baba, por supuesto, en su cuerpo. Y una de las cosas era que todo el mundo le escribió una carta a Sai Baba. Todo el mundo le escribió una carta a Sai Baba. Y yo me preguntaba, ¿pero para qué? Y bueno, más o menos me había explicado Albina antes y otros devotos, y bueno, y yo no decía, no entendía, bueno, y tengo que buscar una forma de escribirle una carta. Fíjense que yo estaba queriendo forzar a la mente a inventar algo, a inventar. Y digo, bueno, y se ponía cada vez más denso. Todos los días íbamos al Darshan, todos los días salía Sai Baba y recibía cartas. Y yo digo, bueno, tengo que escribirle una carta, porque si mi mente me lo dice, pero mi corazón me decía que no. Bueno, resulta que me hago el esfuerzo de escribir una carta, le escribo, le escribo, le escribo, pongo en el sobre, voy, llevo sobre, una fotito de Baba, el sobre, la carta adentro, una fotito de Baba. Voy, me siento, siempre me tocaban dentro de las primeras 3, 4 filas, siempre. Como 100 veces, no sé cuántos fines esos 2 meses, mañana y tarde, sí, como no sé cuántas cantidad de veces. Y me instala esta vuelta con la cartita en el tercer o cuarto fila, ¿no? Que es muy cerquita ahí, porque estamos todos amontonados, bueno, ya sabrán ustedes. Y tengo la carta ahí, y digo, bueno, con los almohadones, todos colocados en su sitio, y me agarra como ganas de ir al baño. Bueno, rápido, antes de que venga Baba, bueno, voy a ir. Pero como todavía tenía dudas si tenía que entregar la carta o no, porque yo lo estaba haciendo con esfuerzo, con algo ficticio, algo inventado, dejo la carta en el almohadón, el sobre, digamos, con la carta adentro, y la foto de Baba arriba. Digo, acá nadie la va a tocar porque yo me voy hasta el baño y vuelvo. Fui rapidísimo, volví rapidísimo. Cuando llego no estaba más la fotito de Sai Baba. Alguien la había tomado o desapareció. Quedó solo el sobre. Y yo digo, bueno, si nadie tampoco se llevó el almohadón ni la carta, tendré que entregarla. Resulta que sale Sai Baba, viene así, lo traen así en la silla, ¿no? De ruedas. Viene recogiendo todas las cartas de todos. Yo estaría en tercera fila, supongamos cuarta, no me acuerdo. Y viene así, y viene y toma toda la carta de todos los de adelante míos, primera, segunda fila, tercera, y de los
al costado, derecha, izquierda, adelante mío, toma todas las cartas y se frena la silla de rueda, el que lo llevaba queda quieto, y yo me quedé con la carta en la mano, estaba ahí a solo 1,5 metros, ¿no? Y como Baba no avanzaba, todos los muchachos que estaban adelante mío se dan vuelta y me miran. Y ven que yo estoy con la carta. Y todos extienden su mano y me dicen, dámela, dámela, que él está ahí, dale, dale, que está ahí. Y yo lo miraba a Saibaba y Saibaba hacía cara como que esperaba a que yo me decidiera. Y esperaba y no avanzaba. Entonces los 6, 7 personas, todas adelante en ese grupito, me insistían que le dé la carta. Ponían la mano ahí y yo estaba, hasta si yo me paraba, llegaba a tocarlo a Saibaba porque estaba ahí. Y me quedo, pero un montón de tiempo, y me quedo con la carta en la mano y empiezo a sentir que, que no, que no. Lo tengo listo para darla. Todo el mundo me la pide para ellos alcanzársela y decido que no. Decido que no. Demoró un montón se iban en arrancar de vuelta. Y bajo la carta y la dejo ahí entre mis piernas. Entonces Saibaba sigue. Resulta que siguió el Darshan, todo, qué sé yo, pasó. Yo llego a mi habitación y digo, bueno, si no la entregué no tiene más sentido esta carta. Y la rompo y la tiro. Pero resulta que cuando yo después salgo a caminar por el Arran y a pasear, Saibaba me quitó absolutamente el 100% de lo que decía esa carta. Yo no recuerdo una palabra y ni recuerdo si la escribí en inglés, en español, no me acuerdo nada, ni cuáles fueron las intenciones. Porque la gente me decía, poné todos tus deseos, poné esto, poné lo que vos quieras, siempre refiriéndose a lo mundano. Se ve que la carta habrá sido escrita todo mundano, todo el discurso mío habrá sido mundano. Entonces desapareció completamente de mi mente qué yo puse en esa carta. No puedo recordar una palabra. Así que con eso de destruir la ilusión y el engaño, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice acá. Es romper todo lo que se refiere a lo mundano, a lo material, porque es todo pasajero, todo se acaba esto. Entonces, ¿qué sentido tiene en ese caso, ¿no? Ernesto prefirió tener la visión espiritual, pero muchísimo mejor porque ya se acababa lo del cuerpo físico. Y a nosotros también, si es efímero esto, si duremos 80, 100 años, es lo mismo. Así que bueno, el gurú verdadero hace eso, no te va a complacer. Si bien Baba al principio complacía cositas simples del mundo, era para que después querramos lo que él venía a entregar verdaderamente, que es esto de la liberación, ¿no? Así que, y aparte parece contradictorio, porque fíjense la frase que dice acá, que el gurú se esforzará por lograr una vida sin sufrimiento para todos. ¿Qué más sufrimiento que quedarse ciego, como contaba Albina? Pero, sin embargo, sigue siendo algo ficticio, algo falso lo de la realidad esta del mundo que vivimos. Entonces, parecería que es así, ¿no? El sufrimiento verdadero va a acabar cuando se llegue a la liberación, no cuando se nos devuelva la vista o cuando se nos mejoren las situaciones acá, en este mundo. Eso sigue siendo un engaño. Y bueno, con respecto a eso, y para terminar acá, esto es importante, eh, todo lo que el gurú indica, a nosotros nos lo ha indicado a través de libros o de enseñanza o incluso de sueños, como vos, Horacio, pila de sueños, donde te dice las cosas, o intuiciones muy grandes. Como hablaba Andrea, yo siento eso, tengo que seguirlo eso. Fíjense en el ejemplo que yo puse de la carta que yo escribí. Yo no seguía mi intuición, estaba queriendo forzar a seguir el camino de la mente. No es correcto. Y, y bueno, dice que Arjuna toma todo humildemente lo que dice el gurú y lo cumple con sinceridad a sus preceptos. Lo cumple, porque sabe que es el camino. Ya nos dimos cuenta. Entonces, si es el camino, lo cumplo, yo ya no dudo más. Y acá donde también hay que agregar este renglón que dice, aunque las situaciones que vivamos sean críticas en este mundo, que hay que hacer como Arjuna, él se mantenía fiel al mandato de la palabra de Krishna. De hecho, yo cuando volví a la Argentina, esa estadía que conté, eh,
siento un pensamiento que Baba me pone acá y me dice que toda tu vida va a cambiar y van a venir montones de desastres. Y así fue, montones de desastres por años, en todos los aspectos. Pero ni bien yo pisé la Argentina, tuve un sueño con él, donde él me agarró de la mano, a pesar de todo lo que me dijo que iba a venir, me dijo que yo te voy a guiar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y yo después descubro, leyendo este libro, 5 capítulos atrás, que fueron las mismas palabras que Krishna le dijo a Arjuna. Y me quedé tan pleno cuando leí esto en el libro, que fue lo mismo que tuve en aquel sueño en el 2011 cuando regresé. Así que, fiel a las palabras del maestro, fiel a las enseñanzas, partiendo de una fe de que esto es real, que es lo único real, como decía Andrea. ¿Cuál es el verdadero, lo verdadero? Vamos por ahí. Así que bueno, eh, y bueno, vuelve a terminar diciendo, ¿no? Que adquiriendo el conocimiento vamos a acabar con esa dualidad. Y vuelve a repetir la ilusión, que seguramente sea la palabra moja. Y es interesante en inglés, para los que saben un poco inglés, delusion es la palabra, no es illusion, es delusion, que significa también como un cierto engaño atrás de lo que vivimos o vemos, aparte de que signifique ilusión también. Bueno, hermosa la historia de Albina, hermoso todo, sigamos nomás adelante que me encanta, y gracias por estar todo, gracias Horacio porque me embarcaste más firme en este estudio, gracias a tu llamado para que participe. Me encanta. Sí, Así que sigamos. es una comunidad somos una cadena, cada uno somos un eslabón, porque yo hago, digamos, la fuerza de seguir los círculos de estudio porque estamos todos juntos, porque si no, nos ayudamos entre todos. Qué gratitud compartida, ¿eh? Bueno, Raúl querido, también vos sos parte de esta cadena. Así es, Sairam. Bueno, poco es lo que tengo que decir. Gracias, Albina, por tu historia, realmente conmovedora. Me atravesó el corazón, realmente no la había escuchado así. Te he escuchado muchas cosas, pero y como te dijo Andrea, estás obligada, tenés que ser generosas con todos nosotros y contar todos tus darshan, todas tus escrituras, todas tus vivencias, porque verdaderamente eso va a dejar un legado para nosotros y para los que vienen, que verdaderamente va a ser un aporte espiritual grandísimo y seguramente Raúl, te interrumpo porque está bueno lo que estás diciendo, muy bueno, y porque hay gente que escucha mucho los YouTube, después cuando los subimos a internet. Ujú. La cantidad de programas de radio que la entrevisté a Albina, pero no sé, y están todos subidos a YouTube, están todos los programas de Perfecto. radio, o sea, hay Bueno, de todo. El libro está bárbaro, como dice Andrea, pero se puede escribir póstumo, así que quédate tranquila, Albina. Se puede escribir póstumo el libro, porque hay tanto bueno, material en la voz de Albina, en experiencia y está de bien. enseñanza y de mensaje que, este, Pasa que soy un poco antiguo y disfruto la lectura del papel también, más allá claro. de escucharla. Así que, bueno, las dos cosas pueden ser. Pero básicamente, recordando las palabras de Andrea, de cómo fue todo ese proceso de encontrar el maestro, yo hace 36 años, cuando supe que yo tenía un maestro base que era Jesús, y cuando encontré a Baba hace 36 años, a partir de ese día, Baba fue mi maestro. Y a partir de ese día yo no pude buscar ni intenté buscar por otro lado, por otro nombre, por más sabio, por más conferencias sublimes que dijeran de alguien que podía dar, acercarme o tratar de escucharla. Para mí, mi maestro era Baba y eso fue suficiente. A partir de hoy, ahí en realidad no sabía yo que yo era su discípulo y que lo que era ser su discípulo es, soy el que trata de ser su discípulo. Eso que decías vos, Horacio, recién. Y sí, he tratado desde que
encontré esa palabra y desde que pasados los años y las experiencias, he ido sutilizando esa búsqueda de tratar de ser verdaderamente su discípulo. Y creo que es el camino que no he terminado y que seguiré hasta mis últimos días. Verdaderamente feliz porque Él me ha dado todo, está en todo en mí, Él es todo, todo mío, no hay otro yo, es Él que está dentro mío, entonces directamente todos estos círculos han sido maravillosos porque a mí me han abierto, me han dado una apertura espiritual increíble en todos estos años porque como que el chakra de mi corazón se abrió terriblemente porque la riqueza de todas las opiniones de cada uno me han hecho ver cosas que yo algunas no las había leído y otras no las había sentido. Entonces, digamos, es un aporte integral de todos ustedes que verdaderamente me sobrepasa. Entonces yo soy un agradecido de tenerlos a ustedes y trato de ser su discípulo y trataré de ser su discípulo. Así que gracias, Airam. Qué lindo, Raúl. Mientras hablaba y te escuchaba, estaba viendo, me metí en YouTube a ver la cantidad de cosas, pero hay, de Círculo de Estudio tenemos casi 300, de Círculo de Estudios nada más, subido. Imagínense la cantidad de programas, fueron años, toda la semana hacíamos un programa con entrevistas, bueno, y Albina la aprovechamos un montonazo. Y Sí, después fue una Albina experiencia tocaba. maravillosa eso que hiciste con la Sí, radio, fue eso increíble. fue muy bueno. Y después Es- Albina elegíamos temas, por ejemplo, los pecados capitales, los valores, temas específicos. Y Albina estudiaba toda la semana y lo desarrollaba después. Y está todo subido eso. Así que hay muchísimo material. Más allá de los círculos de estudio que están excelentes, hay de todo, hay de todo. Así que eso quedará también para que se aprovechen para todos. Acá están subiendo y compartiendo en el chat muchas cosas, bueno, ay, qué bueno. Bueno, gente, ¿quién quiere seguir? Siéntanse cómodos, libres. Acá hay muchos que pusieron que están de oyente. Este, eh, ¿Quién quiere expresarse? Y si no, pasamos al cierre de Albina, como sientan, ¿eh? ¿Quién quiere expresarse? Bueno, bueno, Albina, estamos todos volando, nadie quiere expresarse, así que cerrá como quieras, comentá lo que quieras. Hoy fue un día elevador. Sí, y justo, ¿no? Que se acerca la fecha, ¿no? De 23 de noviembre, que hace 100 años nace el avatar para cada uno de nosotros. Porque si decimos para todos, es como que, pero es para cada uno de nosotros. Cuando yo conté la historia de Ernesto, el libro, ese pasaje a la liberación, fue el libro póstumo de Ernesto que yo lo ayudé poco y nada porque yo sabía que cuando Ernesto terminase el libro iba a partir de este plano. Entonces no lo ayudaba, lo hacía Silvia. Bueno, tu libro se va a llamar La compañerita de liberación, ¿eh? Sí, y son las experiencias de Ernesto, por supuesto, compartidas conmigo, que yo tengo mi sentir aparte, ¿no? Porque todo lo que vivía con Ernesto, yo tenía mi propia enseñanza. ¿Cómo nos prepara el avatar y por qué digo que viene para cada uno? Porque Ernesto para mí fue el ejemplo. Ernesto para mí era un ser, casi Dios, yo lo admiraba, que todo lo podía, todo lo conseguía. Era tenaz, disciplinado,
lo que se proponía lo hacía, no sentía cansancio. Y yo sabía que él podía hacer muchísimo por los demás. De hecho, siempre pensó en los demás. Y estando ciego, bueno, acá me voy un poquito, pero para decir, él meditaba muchísimo. Y yo me dedicaba a todas las cosas de la maya, ¿no? Que me tocaba hacer porque yo siempre le decía, vos medita por mí. Y entonces cuando regresaba le decía, ¿qué estuviste haciendo? Y me decía, estuve destruyendo el muro de Berlín con la mente, ¿no? Le decía yo, venite más cerca, ¿no? O por allí decía, estuve tratando con la mente de que liberen a Mandela. Vivía haciendo cosas por el mundo dentro de lo que él podía, sin la visión. Pero, como digo, yo le decía a Baba, Ernesto puede hacer muchísimo más con la visión que estando ciego. Esto realmente yo era más ciega que él, porque después con el paso de los años me di cuenta que Baba pensaba en cada uno, y en este caso en Ernesto, para que él se libere. Entonces, el hecho de privarlo de la vista, que Ernesto siempre me decía, Albi, yo tengo un sentido menos, que es la vista. A mí no me distrae nada. Y ese ejemplo me llevó, ¿no es cierto?, a saber que él pensaba en mí también y que todo era parte del juego. Y en realidad, el privarlo de la vista con su ceguera fue para que él llegue a conocer al ser, experienciar el ser, que en ese entonces para mí no, sí sabía que éramos Atma y todo eso, pero muy por arriba, no tenía el conocimiento que tengo hoy. Hoy toda esta Albina, situación la hubiera Albina, y vivido de mirá, sí, mirá lo que se me viene, y perdón por la interrupción. Uno sí, vive cuando en el mundo del Maya y en las peticiones y oraciones, muchas veces uno le pide a tal o le pide a cual. Y Ernesto está claro, y ya lo vamos a ver más adelante en el Gita, que Baba dice cuándo desencarnan los seres iluminados, y él decidió encarnar en justo el momento que Baba lo prescribe. exacto. Digo, vos le pedís a Ernesto dónde está, cómo es esa relación ahora, nosotros mismos podemos aprovechar, si él le ayudaba No, tanto, digamos, aprovechemos este círculo de estudio para mangar cosas espirituales, no se rían. nunca le pedí nada, nunca, pero sí sé que está en los momentos difíciles dándome esa fuerza y ese apoyo total. Para mí Ernesto es uno con Baba y Baba, es decir, pero hay cosas que a Baba no me animo a pedirle porque yo acepto su voluntad. A Ernesto tampoco, pero yo lo siento muchas veces cuando flaqueo o cuando algo me supera, lo siento en su ejemplo, Claro. en el ejemplo de vida que fue él. 17 años estuvo ciego, no son pocos días ni pocos meses, fueron 17 años. Y en esos 17 años logró cosas que a esta altura no lo hubiera logrado viendo, y mucho menos el crecimiento espiritual que tuvo. Y por eso digo que Baba vino para cada uno. Y, y les voy a comentar 2 entrevistas como homenaje también, ¿no es cierto?, al avatar, pero que no las pensé ahora, sino cuando leíamos
que en este párrafo que dice, Krishna es un océano de amor, cuidó de Arjuna como una cuida los ojos o el corazón, le enseñó la santidad y lo transformó en santo, amó y fue amado más allá de toda comparación. En una entrevista, bueno, voy a ir para terminar con la segunda. En una entrevista corría por el ASRAM un método de sanación, ¿no es cierto?, de curar y todo eso, que entusiasmaba a muchos, incluso a mí, porque siempre en mi modo de ser me duele y me dolía mucho más ante el dolor de la gente y siempre estaba allí queriendo curar y sanar al prójimo. Una vez le dije a Ernesto, cómo me gustaría tener una varita mágica y sanar a todo el mundo. Y Ernesto me dijo, qué desastre kármico que haría Albina, me dijo. Y me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar. Y en esto que corría en el ASRAM, que había un método de sanación, tenemos una entrevista. Yo estaba entusiasmada, les aseguro. Y en esa entrevista le consultan a Baba sobre este método de sanación. Baba se puso muy serio, muy serio, y dijo muy fuerte, ¿no? El único Sanjivani, el único que cura, soy yo. Y abre los brazos y dice, utilícenme. Esa fue una enseñanza. Allí se me borró todo, ¿no es cierto?, esas ansias de tener algo, ¿no?, como para sanar a los demás, porque había alguien superior que podía hacerlo. Y la palabra esa, utilícenme, no se me borró nunca, porque fue muy rotunda, muy contundente. Y abriendo los brazos lo dijo, utilícenme. De tal manera que siempre tuve a Baba presente en su forma física en mi mente, y hasta que él deja su cuerpo físico y tuve que aprender a vivir sin su presencia física, que me costó, ¿no? Pero ese es otra experiencia. Cuando acá dice Baba, ¿no es cierto?, amó y fue amado más allá de toda comparación. Y diciendo que Krishna es un océano de amor, en otra entrevista que tuvimos, Baba nos habló sobre el amor. Y después que nos habla sobre el amor, que debemos amar a todos, nos mira, pasea su mirada sobre todo el grupo, y en ese grado de comprensión, ¿no? Bueno, era el avatar, dice, yo sé que para ustedes es difícil amar a todos. Así dijo, sé que es difícil, pero por lo menos toleren, usó esa palabra, tolerar. Después volvió a mirarnos
a todos, se hizo un silencio y dice, ¿saben cómo yo los amo? Hizo un gesto, puso el brazo así y dijo, así hizo el ademán, me cortaría un brazo y me dejaría desangrar por ustedes. Esa imagen de él haciendo el ademán de cortarse un brazo por nosotros y dejarse desangrar, para que nosotros podamos comprender el grado de amor, ¿no? El hecho de que haya tomado una forma física para enseñarnos el camino de la liberación, ya habla de su amor infinito. No se me borró jamás, ni se me va a borrar en esta vida. Ese es el amor que aquí describe Baba de Krishna, ¿no? El océano de amor, y que cuidó de Arjuna. Y yo estoy segura absolutamente que cuida de cada uno. Cada uno de nosotros somos importantes para él. Cada uno. Y cuando nos entregamos, que me costó entregarme, les digo también, ¿no? Porque, como decía Dardo, al ego le cuesta desprenderse de la malla. Cuando uno se entrega, él nos maneja, nos guía, nos acompaña. Sabemos que está adentro y afuera, como él dijo siempre, adelante y detrás, a los costados. Nos lo dijo en una entrevista también. Pero cuando nos entregamos, y yo le digo mi experiencia, después de todo lo que había pasado, ¿no? Fue como sacarme una mochila de piedras, porque me entrego a él y en todo momento estoy entregada a él. Lo que él decida va a estar bien. Esta semana operaron a un hermano mío de corazón abierto acá en Rosario y no le pedí. Estuve, sí, al lado de mi hermano, cantándole, recitándole el Gayatri, dándole Vibhuti, pero no le pedí. Y mi hermano salió bien de la operación porque era su voluntad. Si no, yo le decía, me lo diste 76 años y estoy agradecida. Es decir, cuando yo hoy estoy entregada, que me costó muchísimo y fueron años de pruebas hasta que... Y cuando digo de sacar esa mochila, uno se saca todas las angustias, las tristezas, porque sabe o sé que es él el que decide por mí. Yo soy un instrumento, él es el hacedor. Les digo más para que ustedes vean. Mi hermano tenía fecha de operación el 19 y tenemos el encuentro en Ocancani. Entonces, ¿cómo hago? El 21 tengo que estar instalada en Ocancani. No pedí nada, pero programé todo cómo iba a ser, cómo iban a ser mis pasos. Y en un momento dado, cuando tuve todo programado, mi cuñada manda un mensaje y dice, le adelantaron la operación para el 10.
9 días. Fíjense cómo está en todo. ¿Cómo no me voy a entregar a Él? ¿Cómo no me voy a entregar a Él? 9 días. O sea, que yo el lunes ya me estoy yendo a Santa Fe para preparar. Hay un grupo maravilloso que está preparando Nocancani, pero voy a hacer mi parte también, no dejar todo en las manos de los demás. Y tengo toda la semana libre. Y eso pasa cuando uno se entrega. No pasó por mi mente jamás que a él le podían adelantar la operación. Y eso de que van a estar diciendo que Krishna es un océano de amor, él es un océano de amor. Sabemos que es la misma esencia divina. Así que quería terminar con esto, Horacio, del amor. Lo importante, no que importante, es todo el amor. Y Baba es un ejemplo de ese amor, ya desde el momento que tomó un cuerpo físico por cada uno de nosotros. Y eso de que se cortaría un brazo y se desangraría por nosotros por amor, es el sumo. Así que, bueno, quería terminar con esto, ¿no? Sobre el amor, que es el avatar. Zaira. Qué lindo, Albina, qué lindo y qué oportuno el tema que nos tocó hoy, causalmente, que hablaba de los avatares y tan próximo a la fecha de la conmemoración de los 100 años, es un número muy, muy simbólico, muy trascendente e importante, sentido para nosotros, así que muchas gracias. Uno interesante. Oh. Shanti, Shanti, Shanti.